Fútbol con alcohol para los indígenas. Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración de esta semana para Sin embargo. ¿Se imagina usted a una corporación cervecera preparando comentaristas indígenas para que transmitan en sus propias lenguas, a través de estaciones de radio regionales, los partidos de fútbol de la Copa Mundial de 2022? Para así poder publicitar su bebida alcohólica directamente a estas poblaciones que ya sufren de un consumo problemático de alcohol. No solo debe imaginárselo, eso ha ocurrido en nuestro país. Pero pongamos un poco el contexto. Las grandes corporaciones del alcohol no solo han convertido a los estadios de fútbol en nuestro país en grandes cantinas, no solo han asociado este deporte, el más seguido por los mexicanos, con el consumo de cerveza. Se ha utilizado la atracción de este deporte para incluso penetrar de manera especializada en las comunidades indígenas, sin importar los impactos que el alcohol ha tenido y tiene en estas comunidades. La cerveza Corona, fundada en México en 1926, ahora propiedad de la empresa AB InBev, una empresa belga, utilizó la Copa Mundial de 2022 para lanzar una campaña dirigida a las comunidades indígenas con el fin de incrementar sus ventas en esta población. Si el alcohol es la droga con mayores impactos sociales en la población mexicana en general, ligada a la descomposición familiar, a la violencia contra las mujeres, a la violencia intrafamiliar y comunitaria, entre la población indígena sus daños son mucho mayores. Y sin duda, esto tiene que ver con las prácticas comerciales, con la publicidad, con la penetración de estas corporaciones, penetración que provoca una altísima disponibilidad, presencia, sin ningún tipo de regulaciones, sin políticas. En pláticas públicas ante auditorios concurridos, hemos pedido que levante la mano quien tiene algún familiar de primer o segundo grado con consumo problemático de alcohol que ha afectado a sus parientes. La mayor parte de los asistentes levanta la mano. Eso nos da idea de la penetración y daño de estas bebidas y la normalización del consumo de estas bebidas. Volvamos a Corona, que aprovechó la Copa Mundial de Fútbol 2022 para aumentar su penetración en las comunidades indígenas, reconociendo que hay casi 1 millón de personas en México que no podían seguir a la selección nacional por el hecho de que las señales de televisión e internet son deficientes en las zonas rurales, porque existen 68 lenguas nativas y porque las transmisiones en radio en esas regiones se realizan principalmente en español. Si la violencia a las mujeres en general en el país se asocia en más de un 20% al consumo de alcohol por parte del agresor, en las comunidades indígenas llega hasta más del 70%, como se ha llegado a registrar en las comunidades raramuris. Como lo hemos mencionado anteriormente, el crecimiento de feligreses en las iglesias evangélicas y pentecostales en poblaciones indígenas ha tenido una de sus principales razones en el interés de las mujeres de llevar a sus familias a ellas por los votos que tienen contra el consumo de alcohol, intentando así lograr que sus parejas dejen de consumir alcohol y con ello dejen de violentarlas y sean más responsables con la manutención de las mismas familias. El interés de Corona, hay que decir, de la transnacional belga AB InBev, por penetrar aún más en las poblaciones indígenas, la llevó a realizar toda una estrategia para transmitir, a través de las estaciones de radio regionales, los partidos de eliminación al Mundial y el partido entre Polonia y México en Qatar en diversas lenguas indígenas: en náhuatl, mije, maya, chatino, mixteco y zapoteco. Corona lo cuenta así, cito:
Capacitamos a una nueva generación de presentadores deportivos nativos y les permitimos contar la historia de los últimos partidos de clasificación de México para la Copa del Mundo 2022. Nuestra idea era crear un nuevo tipo de transmisión deportiva en las principales lenguas indígenas. Ahí la cita. Como siempre, este tipo de estrategias son maquilladas de responsabilidad social y no de mercadeo de sus productos. De esa manera, Corona llega al extremo de decir que su objetivo era, cito, lo más importante es que logramos unir a los indígenas mexicanos con su pasión por el fútbol. Hasta ahí la cita. ¿Era realmente ese el interés de Corona? Las transmisiones en lenguas indígenas en diferentes regiones del país, a través de radiodifusoras regionales, como explica la cervecera belga Evian Bev, propietaria de Corona, señaló que amplificaba su mensaje, cito, utilizando medios pagos, como promociones y menciones antes, durante y después de los juegos. Hasta ahí la cita. Entre los logros de la campaña citados por la propia corporación estuvo que 15 millones de personas escucharon los partidos en su propio idioma por primera vez. No subraya que logró exponer a esa misma población a anuncios de Corona antes, durante y después de los partidos. ¿No era ese su objetivo? ¿Exponer a la población indígena a su publicidad? ¿No era llegar a esa población vulnerable donde se reconocen los estragos del consumo de alcohol? En otra parte de la información de Corona sobre esta campaña, se deja ver lo que claramente era su objetivo. Aumentaron sus ventas 21% durante los partidos. La asociación de la cerveza con el fútbol es perversa y genera muchos daños. Desde los estadios como cantinas convertido en grandes catedrales cerveceras. Como el Estadio Corona, así se llama el Estadio Corona, en La Laguna. Los logos de estas bebidas en las propias camisetas de los equipos, hasta sus estrategias publicitarias durante las transmisiones. Todo ello normaliza el consumo de alcohol en eventos fundamentalmente familiares. Ligar el deporte al consumo de alcohol no estaría muy lejos de ligar el deporte a fumar. La liga de Coca-Cola con el fútbol también es muestra de esta irracionalidad y de la captura del deporte por empresas cuyos productos no son saludables. Las estrategias de las corporaciones alcoholeras en México han sido múltiples, tanto para penetrar a través de su publicidad, promoción, precios y muy alta disponibilidad, como a través de su captura del Estado, evitando que en el país sea establecida una política nacional sobre consumo de alcohol. No existe una política de ese tipo en México. Esta industria tiene un fuerte cabildeo y puertas giratorias que han sido muy efectivas para proteger sus intereses y evitar cualquier regulación. Desgraciadamente, no vemos entre las candidatas y candidatos ninguna mención al daño que provoca el alcohol en la sociedad mexicana. Tampoco menciones sobre el impacto del tabaco, nada sobre la comida chatarra y las bebidas azucaradas. Estos productos, en su conjunto, son los principales determinantes comerciales de la enfermedad, es decir, son la principal causa de enfermedad y muerte. Cada uno de estos productos por sí solos es responsable de más muertes que las provocadas por el crimen organizado. Existen políticas muy exitosas para bajar el consumo de estos productos sin establecer ninguna prohibición, solo aplicando regulaciones. Ya es tiempo de que quienes buscan puestos de elección popular se manifiesten al respecto. ¿O acaso tienen miedo de enfrentar los intereses de estas corporaciones? Gracias.